Existen ahora mismo mientras lees esto, mientras respiras, lugares que no aparecen en ningún mapa público, que no tienen dirección verificable, que algunos gobiernos se niegan a confirmar que existen. No estás excluido por el costo del viaje. No estás excluido por la distancia. Estás excluido porque lo que contienen es demasiado peligroso, demasiado valioso o demasiado secreto para cualquier persona ordinaria. Algunos protegen el futuro de la civilización. Otros guardan respuestas a preguntas que llevamos siglos formulando, y unos pocos no tienen ni nombre oficial. Hoy entramos a 10 de ellos. El último no es un lugar. Es el sistema que conecta a todos los demás. Si te vas ahora, nunca vas a saber quién te está escuchando. A 78 grados norte, en el archipiélago de Svalbard, el sol no sale durante 4 meses al año. El viento desciende a menos de 40 grados bajo cero. La roca es permanente, antigua. Y hasta hace poco, congelada para siempre. A 130 metros dentro de la montaña Plattberg, detrás de puertas de acero diseñadas para resistir una detonación nuclear directa, existe una de las instalaciones más importantes que la humanidad ha construido. La inauguraron en 2008, la financiaron Bill Gates, Monsanto y los gobiernos de 90 países. La temperatura interior se mantiene constante a 18, sostenida por sistemas de refrigeración que complementan el permos natural. Adentro hay 13 millones de variedades de semillas, copias de casi toda la vida vegetal comestible del planeta. Cada muestra sellada, catalogada, enviada por naciones que temían perder su herencia agrícola para siempre. Si pudieras entrar, el silencio sería absoluto. El frío te golpearía como un muro físico. Y tendrías la sensación precisa de estar dentro de un cofre que guarda algo que no tiene precio ni reemplazo. El acceso está controlado por el Ministerio de Agricultura de Noruega y el Consejo Nórdico de Recursos Genéticos. No existe proceso público para visitar. Los depósitos pertenecen a cada país que los envió, pero la bóveda es territorio soberano noruego. Hay una sección cuyos planos nunca fueron publicados, ni siquiera en los documentos de construcción oficiales. Pero lo más perturbador no es eso. En 2017, el Aguanta permafrost que debía mantenerse congelado durante 10.000 años comenzó a derretirse apenas 9 años después de la inauguración. La misma crisis climática que la bóveda fue construida para sobrevivir amenazó su integridad desde adentro. El seguro del apocalipsis se estaba derritiendo a causa del mismo apocalipsis que debía prevenir. Las semillas estaban a salvo, esa vez. Pero la paradoja ya no se puede ignorar. Construimos el arca para el diluvio. Y el diluvio llegó antes de lo calculado. Sisfal guarda lo que la humanidad necesita para sobrevivir. El siguiente lugar guarda algo completamente distinto, lo que tiene para destruirse. A 1.3 kilómetros al sur de Darwin, en el corazón del desierto australiano, el paisaje no tiene misericordia. Las temperaturas alcanzan los 47 grados sobre la roca durante el día y caen bajo cero en la noche. No hay agua. No hay caminos que lleven allí si nadie quiere que llegues. Y sin embargo, en ese vacío calculado, hay 38 cúpulas blancas que brillan bajo el sol como algo que no pertenece a ese paisaje, porque no pertenece a ningún paisaje normal. Cada una apunta a un satélite distinto. Juntas, interceptan la totalidad de las comunicaciones que viajan sobre Asia, Medio Oriente y Oceanía, llamadas telefónicas, transmisiones militares, datos diplomáticos cifrados. La instalación cubre 38 kilómetros cuadrados. Emplea a más de 800 ciudadanos estadounidenses con la máxima clasificación de seguridad que existe. Y tiene un nombre que el gobierno australiano pronuncia con cuidado calculado. JoinCap oficialmente es una estación de investigación conjunta, pero ningún funcionario australiano sabe lo que ocurre adentro, ninguno, porque el acceso a la información generada allí pertenece exclusivamente a la CIA y a la NSA. El escándalo no es el espionaje. Es que el propio Estado australiano lo autoriza.
Desde 1966, los ciudadanos australianos son vigilados desde su propio territorio por una potencia extranjera, con firma legal de su propio gobierno. Cuando el agente Christopher Boyce robó documentos de la CIA sobre Pine Gap en 1977, reveló que no era solo una antena, era el nodo central de la red Shalan en el hemisferio sur. El punto desde donde se coordinan y distribuyen interceptaciones hacia los otros 4 miembros de la alianza Phoebe-Eyes. Boyce fue condenado a 40 años de prisión. Los documentos nunca fueron desclasificados. El Parlamento australiano puede hacer preguntas sobre Pine Gap, no puede obtener respuestas. A 18 kilómetros sobre la ruta, hay un cartel que anuncia la instalación, como si nombrarla compensara la imposibilidad de inspeccionarla. La Soberane, o reducida a señalización vial. Si los aliados se espían entre sí con esta arquitectura, lo que Rusia construyó para sus propios secretos es algo de una escala completamente diferente. En las estribaciones meridionales de los montes Urales, a 54 grados norte. El invierno dura 9 meses y la temperatura desciende hasta los 45 grados bajo cero. La nieve cubre todo. Los árboles no tienen hojas durante más tiempo del que las tienen. Y en esa oscuridad geográfica calculada, existe una ciudad de 30.0 personas que no figura en ningún itinerario, no recibe turistas y no acepta visitas no autorizadas de ningún tipo. Se llama Meshkri. Fue construida entre 1979 y 1996, durante los años más tensos de la Guerra Fría, con un propósito que sus propios ciudadanos conocen solo de manera parcial. 2 batallones completos del ejército ruso, aproximadamente 1.5 soldados, patrullan su perímetro de forma permanente. Debajo de las montañas que la rodean está lo que los documentos filtrados de inteligencia estadounidense denominan Objeto 15 minutos, una instalación subterránea cuya escala exacta nadie fuera del Kremlin puede confirmar. En 1997 el exsecretario de Defensa de Estados Unidos James Claser testificó ante el Congreso que podría tratarse del proyecto de construcción subterránea más grande de la historia de la humanidad. Nadie lo desmintió. El Tamakembi es una ZTO, zona administrativa territorial cerrada. Categoría legal soviética que el gobierno ruso mantiene activa sobre decenas de ciudades que técnicamente existen pero a las que nadie puede llegar sin autorización federal directa. Intentar entrar sin permiso no implica una multa. Implica arresto inmediato por el FSB, proceso bajo legislación de seguridad nacional y una condena mínima de 5 años. Ningún periodista extranjero ha logrado acceso. Ningún organismo internacional ha podido inspeccionar sus instalaciones. Los planos de construcción no aparecen en ningún archivo público ruso ni en los registros desclasificados de la CIA, lo que sí aparece en imágenes satelitales analizadas por el Instituto Milre. Son túneles de ventilación que sugieren estructuras a más de 200 metros de profundidad y una red de acceso ferroviario subterráneo que no conecta con ninguna línea pública conocida. Agri no oculta una instalación. Oculta una decisión que en caso de guerra nuclear alguien ya sabe exactamente dónde va a estar. Y ese alguien no eres tú. Rusia esconde ciudades enteras. Lo que Estados Unidos esconde no es una ciudad, es un gobierno completo, listo para reemplazar al que conoces. A 80 kilómetros al oeste de Washington, donde los montes Blue Ridge se levantan sobre Virginia en capas de roca granítica y niebla permanente, hay una carretera que no figura en los mapas de FEMA pero que FEMA controla, el Cali Centro de Alta Seguridad. Las cámaras cuentan cada vehículo desde medio kilómetro antes. Y debajo de esa montaña, excavados en más de 600.0 metros cuadrados de roca maciza, existen los sistemas necesarios para que el gobierno de Estados Unidos siga funcionando después de que Washington deje de existir. No es una instalación de respaldo. Es un gobierno paralelo completo, funcional y activo, con hospitales equipados, un crematorio operativo, un presidente designado de reemplazo listo para asumir, y una Corte Suprema suplente con sus magistrados ya nombrados.
Todo preparado para el día en que la versión pública deje de ser viable. El mundo lo supo por accidente. El 1 de diciembre de 1974, el vuelo 514 de TUA se estrelló en las montañas cercanas. Los equipos de rescate que llegaron reportaron instalaciones que no debían existir. El Congreso preguntó, el Ejecutivo respondió lo mínimo. Nadie fue a prisión, nadie perdió su cargo. Y en 2007, la directiva presidencial 51 formalizó legalmente la existencia de un gobierno de continuidad operando en secreto, con poderes de emergencia que el Congreso electo no puede auditar, porque el texto completo de esa directiva sigue clasificado incluso para los legisladores que la financian. No se trata de proteger al pueblo. Se trata de garantizar que el poder sobreviva. Con o sin el pueblo. La democracia tiene un plan de respaldo que la democracia no puede ver. Y si esto ya parece perturbador, lo que viene ahora no es un búnker, es la máquina que lo financia todo desde las sombras. En el centro de Pyongyang, a metros de los edificios donde Jong-un toma decisiones que determinan si millones de personas comen o no, existe una dirección que ningún servicio de inteligencia occidental ha podido confirmar con precisión. No hay letrero. No hay entrada visible. El nombre, Sala 39-NO, refiere a un cuarto numerado, es una unidad operativa que maneja entre 500 millones y 2.0 millones de dólares anuales según estimaciones de la CIA. En un país cuyo PIB oficial ronda los 28.0 millones, su personal produce billetes de $100 tan perfectos en estructura, en fibras de papel, en tintas de seguridad, que el FBI los denominó oficialmente Zupaut-Leris y durante años no pudo distinguirlos de los genuinos. Opera a través de más de 200 empresas fantasma en 50 países. Distribuye metanfetaminas en escala industrial por redes diplomáticas inmunes a cualquier registro aduanero. Y en 2016, en cuestión de horas, robó 81 millones de dólares del Banco Central de Bangladesh mediante una operación cibernética que los analistas del FBI describieron como la más sofisticada jamás atribuida a un Estado-nación. El régimen más cerrado del planeta, sin libertad de prensa, sin Internet abierto, sin sistema bancario internacional, construyó la red de crimen financiero más moderna del mundo. No porque tuviera los recursos, sino porque necesitaba los recursos para existir. La Sala 39 no es solo una fuente de dinero, es el mecanismo que hace que las sanciones internacionales no funcionen, que los misiles se sigan fabricando, que el régimen sobreviva décadas de aislamiento total. Quienes la operan no son criminales comunes. Son ingenieros de Estado entrenados para infiltrarse en el sistema financiero global y drenarlo desde adentro. Nadie conoce sus nombres. La inteligencia surcoreana no sabe su ubicación exacta dentro de la ciudad. Y lo más perturbador, algunos de sus operativos ya están en ciudades que reconocerías. El siguiente lugar también opera en la oscuridad. Pero lo que esconde no es dinero, es el poder de decidir cuándo termina el mundo. Si esto te está fascinando, lo que viene ahora lo supera. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. El siguiente lugar está a Plena Vista en California y fue donde se decidió la bomba atómica. A 120 kilómetros al norte de San Francisco, donde las secuoyas alcanzan 90 metros de altura y el suelo permanece húmedo y oscuro incluso en pleno verano, hay 1.1 hectáreas de bosque antiguo que pertenecen a un club fundado en 1872. Afuera no hay cartel, adentro no hay periodistas. Durante 2 semanas exactas, los hombres más poderosos del planeta desaparecen de sus oficinas y aparecen aquí. Nixon, Lulam, la reunión de hombres más gay y maldita que he visto. En una grabación del Watergate que no estaba destinada a ser pública, los asistentes históricos leen como un manual del poder del siglo XX Reagan, ambos Bush, Cheney. La cuota de membresía ronda los $25.0. La lista de espera supera los 15 años. Y ninguno habla de lo que ocurre adentro, porque el reglamento del club lo prohíbe de forma explícita desde su fundación. Lo que sí está documentado
en archivos desclasificados del Departamento de Energía de Estados Unidos. Es que en el verano de 1942, en este mismo bosque, mientras científicos e industriales bebían bajo las secuoyas, se tomó la decisión inicial de desarrollar el Proyecto Manhattan, el arma más destructiva que la humanidad ha construido. La seguridad privada cubre todo el perímetro. Los drones están prohibidos en el espacio aéreo sobre el terreno. Y la ceremonia que inaugura cada encuentro, llamada cremación del cuidado, consiste en quemar una figura humana frente a un búho de hormigón de 12 metros de altura, iluminado por antorchas mientras los hombres que deciden el mundo observan en silencio. El arma que borró 2 ciudades del mapa fue conceptualizada en lo que parece un campamento de verano para multimillonarios. Si aquí se decidió cuando empezar la guerra, el siguiente lugar fue construido para sobrevivir sus consecuencias. A 30 kilómetros de Hager, donde los páramos del North York se extienden bajo un cielo permanentemente gris, el paisaje no prepara para lo que aparece en el horizonte. Primero hay una esfera, después 5, después 33. Esferas blancas de hasta 30 metros de diámetro que emergen de la Tierra como si pertenecieran a otro planeta. No hay indicación oficial sobre lo que son. El nombre en la entrada RAF Menvit Hill sugiere una base británica. Pero de los más de 2.2 empleados que operan sobre 560 hectáreas de páramo inglés, más de 1.8 son ciudadanos estadounidenses con clearance máximo de la NSA. El Ministerio de Defensa del Reino Unido no tiene acceso al contenido de lo que se intercepta aquí. La base procesa millones de comunicaciones diarias entre Europa, Rusia y Medio Oriente, llamadas diplomáticas, correos militares, transacciones financieras clasificadas. Todo eso desde un condado donde los granjeros llevan décadas, conviviendo con una instalación cuyo propósito nadie les explicó jamás. Las revelaciones de Snowden en 2013 confirmaron lo que los parlamentarios británicos sospechaban sin poder demostrar. Menthil es el nodo europeo más crítico de Echelon, capaz de interceptar 300 millones de comunicaciones por hora bajo el programa WB. El Parlamento puede preguntar. No puede inspeccionar, no puede auditar. En 1994 4 parlamentarios intentaron ingresar físicamente como acto de protesta. Fueron detenidos por seguridad privada estadounidense en suelo soberano británico. El gobierno respondió que la base opera bajo un acuerdo que la exime de supervisión parlamentaria. Ese acuerdo nunca fue publicado. La nación que resistió a Hitler, que inventó el radar y descifró Enigma, hoy tiene en su territorio una instalación que no puede leer ni controlar y que usa sus propias frecuencias para vigilar a sus propios ciudadanos. El espionaje ya no necesita uniformes extranjeros. Necesita tratados que nadie puede ver. Y si esta es la arquitectura del control global, el siguiente lugar fue construido para cuando esa arquitectura falle. A 2.1 metros de altitud, donde las montañas rocosas emergen sobre Colorado Springs en capas de granito antiguo y pino ponderosa, hay una carretera que no aparece en ningún sistema de navegación civil. Termina en una puerta. Detrás hay otras 2, cada una de acero. Cada una de 25 toneladas, capaces de cerrarse en menos de 30 segundos. Lo que está adentro no es una instalación, es una decisión arquitectónica sobre el fin del mundo. Excavado entre 1961 y 1966, el complejo de Chen Mountain contiene 15 edificios de 3 pisos. Todos suspendidos sobre un .319 resortes de acero diseñados para absorber la onda expansiva de una detonación nuclear directa. La roca que los rodea mide 600 metros de grosor. Puede operar 30 días completamente aislado, con agua propia. Generadores independientes y filtros de aire capaces de bloquear partículas radiactivas. Adentro, la temperatura es constante, el silencio también. Y si esos resortes se activaran de verdad, significaría que algo que nadie quería que ocurriera ya ocurrió. Aquí opera NORAD, el sistema que rastrea en tiempo real cada objeto que se mueve sobre el hemisferio occidental
Misilis ballisticus aeronavis. Detritos orbitales. El acceso está reservado a personal con clearance de nivel 4, autorizado caso por caso por el Departamento de Defensa. Pero lo más perturbador no es lo que hace, es lo que reveló cuando fue reactivado. En 2015 el Ejército de Estados Unidos devolvió aquí sus sistemas de comando porque los cables de fibra óptica modernos son vulnerables a pulsos electromagnéticos y el cobre de los años 60 no lo es. El ejército más tecnológico de la historia eligió tecnología obsoleta para sobrevivir el futuro. La civilización digital tiene un corazón analógico. Ese corazón late a 600 metros bajo la roca de Colorado. Si este es el lugar diseñado para sobrevivir la guerra, lo que viene ahora es el lugar donde se decide si esa guerra ocurre. A 130 kilómetros al norte de Las Vegas, donde el desierto de Nevada se extiende en sal blanca y roca volcánica bajo un sol que alcanza los 45 grados, hay un lago seco llamado Groom Lake. No hay agua. No hay vida visible. Hay, en cambio, una pista de aterrizaje de 7.7 metros, la más larga del hemisferio occidental, y una instalación que el gobierno de Estados Unidos negó que existía durante exactamente 50 años. El REA 51 cubre 6.0 kilómetros cuadrados de espacio aéreo restringido, vigilado de forma permanente. Sus límites terrestres están protegidos por sensores sísmicos enterrados en un radio de 50 kilómetros. Cámaras térmicas que detectan movimiento a 3 kilómetros de distancia y guardias con autorización explícita para usar fuerza letal sin advertencia previa. Los trabajadores llegan cada día en aviones sin matrícula desde un terminal especial del aeropuerto de Las Vegas. Esos vuelos se conocen como Ginel y nadie fuera del proyecto sabe en qué trabajan. En 2013 la CIA admitió formalmente su existencia. 60 años de archivos siguen clasificados. El físico Bob Lazar declaró en 1989 haber trabajado en el sitio S4, una sección separada dentro del perímetro, donde estudió sistemas de propulsión que, según sus palabras y los documentos que mostró, no tenían origen humano verificable. El gobierno lo negó. Luego se comprobó que su número de seguridad social correspondía efectivamente a un empleado del Laboratorio Nacional de Los Álamos. Ni confirmación ni desmentida definitiva, el silencio como política oficial. El lugar más famoso del planeta que oficialmente no existía sigue siendo, hoy, el más secreto que sí existe. No porque nadie conozca su nombre, sino porque nadie puede verificar qué hay adentro, ni quién lo decide, ni bajo qué órdenes. Y si el Área 50 y una guarda tecnología, lo que viene ahora no guarda un objeto ni una instalación. Guarda el sistema que conecta, vigila y procesa cada lugar que viste en este video. No tiene dirección. No tiene coordenadas. Y lleva décadas escuchándote llegaste al final. Y el final no está en ninguna montaña ni en ningún desierto. Lo que viene ahora no tiene coordenadas geográficas, no tiene puertas de acero, no tiene guardias armados en su perímetro. Es infinitamente más poderoso que todo eso porque no necesita nada de eso para mantenerte fuera. Su existencia fue confirmada por accidente en 1988, cuando el investigador Duncan Campbell filtró los primeros documentos que describían un sistema de interceptación masiva entre países anglosajones. Nadie le creyó. En 1996 la investigadora Nikia publicó en Nueva Zelanda un libro entero basado en testimonios de empleados anónimos. Describía una red que procesaba todas las comunicaciones del planeta, sin excepción, sin orden judicial, sin supervisión. El libro se llamó Secret Power. Los gobiernos lo ignoraron. En 2001, el Parlamento Europeo encargó una investigación formal. El resultado fue un informe de 194 páginas que confirmó no solo que el sistema existía, sino que había sido usado para espionaje industrial, para robarle contratos a empresas europeas y dárselos a compañías estadounidenses. El Parlamento leyó el informe. Why no pa? Nada, el sistema siguió operando. No hay forma de describir Echelon con los sentidos del cuerpo. No tiene temperatura ni textura ni olor.
Pero si pudieras verlo, verías algo sin equivalente en la historia de la civilización, una red invisible tendida sobre cada cable submarino. Cada satélite de comunicaciones, cada señal de radio que atraviesa la atmósfera. Son más de 120 estaciones de escucha repartidas en los 5 continentes, conectadas en tiempo real, procesando en conjunto más de 1.7 millones de interceptaciones por día. Cada correo electrónico que enviaste hoy, cada llamada telefónica, cada búsqueda que hiciste antes de dormir, todo pasa por infraestructura física que los 5 ojos controlan y que ningún mecanismo democrático puede auditar en su totalidad. Pero lo más perturbador no es la escala, es la arquitectura legal. Cada uno de los 5 países tiene leyes que prohíben espiar a sus propios ciudadanos. Entonces, por acuerdo secreto, cada país espía a los ciudadanos de los otros y comparte los datos. El resultado es una red que viola el espíritu de todas las constituciones democráticas del mundo sin violar técnicamente ninguna. El espionaje legal porque nadie puede demostrar quién lo ordenó. Lo que los investigadores descubrieron al analizar los documentos de Snowden en 2013 no fue solo la escala del sistema, fue su propósito implícito. Echelon no fue construido para atrapar terroristas. Fue construido en 1948, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el terrorismo internacional no era una categoría operativa. Fue construido para que 5 potencias angloparlantes pudieran anticiparse a cada movimiento político, económico y militar de cualquier país que no formara parte de la alianza. Lo que empezó como espionaje de Guerra Fría se convirtió en el sistema nervioso invisible del orden mundial posterior a 1991, y lo que Snowden demostró es que ese sistema nunca se redujo cuando terminó la amenaza que lo justificaba. SV expandí. Los algoritmos que procesa hoy no buscan bombas, buscan patrones de pensamiento, asociaciones de ideas, indicadores de comportamiento futuro. Echelon no recopila lo que dijiste, recopila lo que eres. Y a diferencia de todos los lugares anteriores, no necesita que entres a ninguna parte para tenerte adentro. Ya estás adentro, llevas años adentro. Solo que nadie te lo dijo hasta ahora. El número exacto de personas que tienen acceso al nivel más alto de Echelon, lo que los documentos clasificados denominan Umbra, Citeca, la clasificación por encima de Top Secret, nunca ha sido publicado. Los estimados de la comunidad de inteligencia hablan de menos de 2.0 analistas en el mundo con acceso completo a la arquitectura del sistema, no al contenido de las interceptaciones, sino al TIS o los acuerdos, los mecanismos de distribución entre países. Menos personas que las que viven en algunos edificios de apartamentos. Y esas personas responden a estructuras que no son elegidas, que no pueden ser investigadas y que seguirán operando sin importar qué gobierno llegue al poder. ¿Por qué Echelon sobrevivió a Nixon, a Reagan, a ambos, Bush, a Obama, a Trump sobrevivió escándalos? Comisiones parlamentarias, denuncias históricas y filtraciones masivas. Siguió operando. Lo que eso significa es la conclusión más incómoda de todo este recorrido: no vivimos en un mundo de lugares secretos. Vivimos dentro de un sistema secreto que usa lugares como nodos. Svalbard está monitoreada, Pine Gap es un nodo. Bennett Hill es una antena donde recibe los reportes. Y ese sistema no tiene un botón de apagado, porque quienes podrían apagarlo son los mismos que lo necesitan encendido. El lugar más prohibido del mundo no es un lugar. RT. Visto desde adentro. Empezamos en una bóveda bajo el Ártico que guarda las semillas del mundo y terminamos en un sistema invisible que registra cada palabra que dijiste hoy. Entre medio recorrimos ciudades sin mapas, búnkeres diseñados para gobiernos que no elegiste, bases que no pueden inspeccionar ni los países que las hospedan y una red financiera que opera desde el régimen más cerrado del planeta. 10 lugares que no existen en los itinerarios públicos, pero que determinan exactamente cómo funciona el mundo en que vivís. Si llegaste hasta aquí, eso ya dice algo sobre ti, no te conformas con la versión oficial. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos lugares te perturbó más
¿Y por qué? Si este recorrido cambió la forma en que ves el mapa. Suscríbete y activa la campana. Hay más lugares donde la realidad supera cualquier ficción y vamos a explorarlos juntos.